Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy traemos el primer preguntas y respuestas del canal. Para celebrar que habíamos llegado a los 1000 suscriptores, os pedimos que nos hicierais preguntas para que nos pudierais conocer un poco mejor, saber qué estamos haciendo en Bali y otras muchas preguntas que iremos resolviendo en este vídeo. Pues sin más espera, empezamos con las preguntas. Marta Pratama nos pregunta: ¿cuántos años tenemos? No sé si es porque aparentamos menos edad o más edad y os entra tanta curiosidad, pero hemos recibido muchísimas preguntas así. Así que vamos a desvelar el misterio de la edad de Becky y Evan. Respondiendo a la pregunta, yo tengo 23 años, aunque cuando estéis viendo este vídeo será el día de mi cumpleaños, el 26 de septiembre, y estaré cumpliendo 24 años. Y yo tengo 26 años. Andy Sukma nos pregunta: ¿de qué ciudad sois? Somos de Barcelona. Aunque yo soy de un pueblo de las afueras de Barcelona que se llama Tellà. ¿Digo yo? Sí, em sento orgullós de ser tallanenc. Continuando, Junianto Wibowo nos pregunta: ¿cuánto tiempo llevamos juntos? No sé, no llevo la cuenta, la verdad. A ver, un momento. Serán... Nos conocimos marzo 2019, marzo 2020, no, marzo 2020, casi 2 años. 2021, sí, como 2 años y pico. Es que no sé, o sea, nunca lo hemos contado. Sí, no llevamos la cuenta. Como 2 años y medio, podríamos decir, más o ¿Sí, menos. tanto? No, sí, ¿no? 2 años y pocos meses, ¿no? 2 años y pocos meses. Sí, Como más 2 o años, menos. sí, algo así. 2 años seguro. Sí. Y Junianto también nos pregunta que cuando viajamos, es que está en inglés y voy traduciendo al momento, perdón, que cuando viajamos, ¿cómo hacemos para resolver problemas que puedan surgir y quién es el más cascarrabias de los dos? A ver, en cuanto a resolver problemas, yo creo que es algo que funciona en cualquier caso, es comunicación, ¿no? Bueno, la verdad es que ante todos los problemas que hemos tenido viajando, siempre nos lo hemos tomado bastante a risa y... Esto yo creo que es muy importante. Tomártelo pues con positivismo y bueno, al final siempre lo decimos, cuando hay un problema viajando, en el momento es un problema, pero después es una anécdota. Así que sí, positivismo y hablar. Básicamente. Aunque tenemos que decir que tenemos mucha suerte de normal viajando y hemos vivido situaciones en las que podríamos haber tenido problemas y es que al final no sé cómo lo hacemos, que o encontramos a alguien que nos ayuda o cogemos justamente el último bus que nos llevaba no sé dónde o por casualidad acabamos en un lugar mejor del que esperábamos, o sea, normalmente hemos tenido suerte. Y de los pocos problemas que hemos tenido, la verdad es que siempre lo hemos solucionado súper rápido y bastante bien. Y en cuanto a quién es más cascarrabias... Yo ya sé qué dirá Marta. Bueno... A ver, como cascarrabias como tal, creo que ninguno de los dos lo somos. No. Pero quizás sí que yo puedo saltar más en algunas situaciones que en otras. Ha confesado al menos. Pero nada, o sea, yo creo que los dos somos muy positivos, pero sí que Eric tiene como más genio o más carácter. Y si algo le molesta, pues es como que... Pero nada, o sea... Nada grave. Nada grave. Daniel González nos hace varias preguntas. La primera de ellas: ¿desde hace cuánto viajan juntos? Pues básicamente desde que nos conocimos ya empezamos a viajar juntos porque al cabo del mes ya fuimos a Roma, creo. Sí, de hecho el viajar fue una de las cosas que más nos unió y sí, al mes ya estábamos en Italia y de hecho cuando volvíamos de ese viaje en el aeropuerto ya estábamos comprando los aviones para el siguiente, o sea que fue como... un viaje llevó al otro y al otro y al otro y sí, nos hemos conocido viajando, que creo que es una forma muy bonita y muy auténtica de conocer a alguien, porque cuando viajas tienes la oportunidad de ver a esa persona actuando en situaciones que en el día a día no puedes ver y creo que es muy interesante conocer a alguien viajando. La segunda pregunta de Daniel: ¿cómo se les ocurrió abrir un canal juntos? Los dos siempre hemos consumido mucho YouTube y creo que es algo que tanto Eric por su parte como yo ya lo habíamos pensado en algún momento y al estar juntos y hacer viajes y ver pues que teníamos contenido que mostrar y a los dos además nos gusta el tema de la fotografía, el vídeo, fue un poco como pues vamos a probar. Creo que al final fue un poco como juntar aficiones que los dos ya teníamos y cuando viajamos pues estamos viendo tantas cosas que creemos que pueden ser interesantes compartir. Al final fue un poco como, ¿no? Una decisión, fue bastante orgánico y natural el decir, pues vamos a probar de hacer YouTube, ¿por qué no?
Y por último, Daniel también nos pregunta, si uno de ustedes no querría hacer un canal, ¿el otro se abriría el canal solo? Como ha dicho Marta en la anterior pregunta, Marta y yo siempre hemos consumido muchísimo YouTube y creo que los dos siempre hemos tenido esta inquietud o... El gusanillo. Sí, el gusanillo de abrir un canal de YouTube. Al final, estar juntos fue como el empujón que nos ayudó a que nos abriéramos un canal juntos y quién sabe si en el futuro nos abriremos un canal por separado. Seguramente si no hubiésemos coincidido, quizás cada uno por su cuenta se habría abierto el suyo, también lo creo. Pero bueno, al coincidir y poder juntar esta afición nuestra que es viajar, pues hemos podido crear Becan Evan y muy contentos, la verdad. Pero quién sabe, quizás en el futuro Eric se hace su canal y yo el mío. El tiempo lo dirá. Pero por ahora hay Becky Evan para rato. Sandy Pratama nos hace 3 preguntas también. ¿Y qué preguntas? La primera de ellas. ¿Estamos casados? No hay anillo, así que la respuesta es no. No estamos casados. Somos demasiado jóvenes para esto. Sandy también nos comenta que aquí en Indonesia a la gente le gusta mucho el fútbol, sobre todo el fútbol español, que él es del Barcelona, y nos pregunta de qué equipo somos nosotros. Pues, como no podía ser de otra manera, somos del Barcelona, siendo nosotros de la ciudad de Barcelona, no había otra. Y por último, Sandy nos pregunta si hemos probado comida callejera aquí en Indonesia. La respuesta es que no, pero tenemos muchas ganas de probar comida callejera. Seguramente haremos un vídeo de esto cuando podamos. Y lo dicho, tenemos muchas ganas y no sé si lo haremos aquí en Bali o cuando estemos por Yakarta, porque hemos visto vídeos que en Yakarta hay mucha comida callejera también. Pero bueno, es una asignatura pendiente y tenemos muchas ganas porque sabemos que es muy barato y delicioso. Y además creemos que para hacer un vídeo también pues puede ser un contenido interesante y divertido para compartir aquí. Kedai Kopi nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos en Indonesia? Pues llevamos desde el 15 de junio de este año aquí, en Indonesia, así que llevaremos ya unos 3 meses y poco. Sisbudi Wibowo. Esperamos pronunciarlo correctamente. Perdón si no es así. Nos hace varias preguntas. ¿Por qué estamos en Bali? Bueno, Bali es un lugar en el que ya habíamos estado previamente y nos encantó. De hecho, estuvimos antes de conocernos. Por separado. Sí, y lo que os comentábamos antes de que nos unió mucho el tema de viajes y tal, cuando supimos que habíamos ido a Bali, los dos coincidimos que es un lugar que nos encantó, nos enamoró. Y es un lugar que los dos teníamos muy buen recuerdo y teníamos muchas ganas de volver. Y también estamos en Bali por la calidad de vida que tenemos aquí, porque en comparación con Barcelona es mucho más barato. Y lo que gastaríamos un mes entero en Barcelona, pues aquí a Bali podemos estar 3 o 4. Y claro, la diferencia es enorme. Demasiado grande. Sí. La segunda pregunta, ¿qué problemas hemos tenido en Bali durante la pandemia? A ver, realmente problemas como tal en Bali no hemos tenido durante la pandemia. El problema más grande que tuvimos fue el venir hasta aquí. Todo el proceso que fue muy largo y bastante complicado. Pero una vez aquí, la verdad es que no hemos tenido ningún problema. La situación es la misma que cuando estábamos viviendo en Barcelona. Sí. Y simplemente llevar mascarilla y poco más. Sí, sí. Nada que añadir. Simplemente... Sí. Ya está. Y la última pregunta que nos hace Sisbudi es ¿cuál es la principal diferencia entre vivir en Bali o diferentes destinaciones, ¿no? En otros países, pregunta. Bueno, lo podemos comparar con Barcelona, ¿no? Al final, de donde venimos es una gran ciudad y el ritmo general de la gente es mucho más rápido, mucho más frenético. Parece que todo el mundo va corriendo a todos lados. La gente no anda en Barcelona, la gente corre. Y al final, quieras que no, esto te afecta. Y siempre tienes esa sensación como de que todo va muy rápido. Y aquí en Bali, creo que la atmósfera y el ritmo es muy distinto. Todo es mucho más relajado. Bueno, menos el tráfico. Bueno, sí, el tráfico es una cosa aparte, pero el ambiente general, o al menos la sensación que tenemos Eric y yo, es que estamos más relajados. Y es algo que, no sé, se respira en el ambiente, la gente también está más tranquila, la gente sonríe mucho aquí. Así que sí, yo sobre todo destacaría esta atmósfera más tranquila que se respira aquí en Bali como gran diferencia respecto pues una gran ciudad como Barcelona. Y también una cosa importante es la naturaleza.
En Barcelona es como que tienes que ir a buscar la naturaleza y aquí en Bali te la encuentras. Es que la naturaleza vive en todos lados y ver tanto verde cada día es espectacular y para nosotros también, bueno, de hecho también esto es algo que podríamos añadir a la pregunta anterior de por qué venimos a Bali. También el tema naturaleza, todos los lugares naturales que hay aquí, para nosotros también es muy importante porque nos encanta la naturaleza y tener este contacto tan directo nos hace felices, así que sí. Ya no me acuerdo de la pregunta, pero creo que la he respondido. Claudia nos pregunta, ¿qué está siendo lo mejor y lo peor de vuestra experiencia en Bali? A ver, al final, lo mejor de nuestra experiencia está siendo básicamente la experiencia. Porque era nuestro sueño venir aquí, visitar todos los lugares que estamos visitando, hacer nuestro proyecto personal, independizarnos juntos. Al final, todo este conjunto está siendo lo mejor aquí en Bali. Y lo peor, pues estar lejos de familia, amigos, nuestras mascotas. Sobre todo las mascotas. Y sí, claro, es que viene con el pack, ¿no? Si te vas lejos, te distancias de cosas, te acercas a otras, en este caso nuestro proyecto, pero también te distancias de otras. Sí, es lo peor, pero por suerte hoy en día con internet, videollamadas, podemos estar muy en contacto y no nos sentimos tan lejos de casa. Como en todo, hay cosas buenas y malas, pero por ahora nosotros nos compensa. Ada Yazki, o Yazki, perdón por la pronunciación, nos pregunta, ¿qué no olvidaréis nunca de Bali? Uf, qué pregunta. A ver, a mí Bali, sinceramente, desde el primer momento en el que vine, me robó el corazón. Yo desde que descubrí esta isla me enamoré y comparado con otros lugares donde he viajado, aquí desde el primer momento me sentí como en casa. No como en casa como en Barcelona, como una casa distinta, pero muy a gusto. Y me sentí con mucha paz interior, no sé cómo describirlo, así que lo que nunca olvidaré de Bali para mí es cómo me hizo sentir y cómo me hace sentir el estar aquí. Es una sensación que solo Bali me ha dado y por eso es tan especial para mí como destino y como lugar y al final creo que es una combinación de la gente, los paisajes, la cultura, la comida, pero toda esta combinación a mí pues me hace feliz. Para mí Bali es magia, no sé, es un sentimiento casi. Personalmente coincido 100% con lo que dice Marta, pero yo destacaría sobre todo dos puntos que son los lugares naturales. Estos no los olvidaré nunca, son impresionantes de verdad. Y el segundo punto, yo creo que la comida. A mí me encanta la comida de aquí, Indonesia, sobre todo en Bali. Y es algo que cuando estaba en Barcelona siempre tenía en mente y siempre tenía ganas de volver para comer la comida que hay aquí. Me sumo tus puntos a lo que he dicho yo también. Sí, sí. Y la última pregunta de Ada Yazki es ¿qué choques culturales hemos vivido aquí en Bali? Bueno, al final yo creo que choque cultural, todo. Porque viniendo de Barcelona es tan distinto todo aquí en Asia. La cultura, la comida, el trato con la gente, yo creo que todo. También es verdad que como ya habíamos estado aquí en Bali, quizás hay cosas que ahora ya no nos chocan tanto y que ya hemos normalizado. Yo la primera vez que vine, recuerdo que me chocó positivamente el trato tan amable de la gente. O sea, que todo el mundo es muy, muy amable, que todo el mundo está siempre muy dispuesto a ayudar, a echarte una mano con lo que haga falta. Y sí, eso me chocó. Y para mí lo que más me chocó la primera vez que vine aquí a Indonesia yo creo que fue la religión. Porque en Barcelona sí que hay la religión católica, pero es una cosa que no en el día a día se ve y se demuestra, tanto como aquí. Es más privado. Sí, es mucho más privado quien lo practica. Y en cambio aquí se ve en las calles, paseando es verdad. A la gente. Y esto es una cosa que a mí me chocó bastante. Sí, es verdad. Sí, tienes razón. ¿Ves? Es esto, ya lo hemos normalizado, el salir a la calle y ver pues a los balineses haciendo pues sus rituales, las ofrendas, y es algo muy bonito de ver y muy interesante, y sí, es verdad, la primera vez que lo ves choca porque dices, ostras, aquí en medio de la calle, ¿no? Mr. Studios nos pregunta, ¿cuál es vuestro negocio o proyecto? Esta es una pregunta que también nos habéis hecho bastante de qué estamos haciendo aquí en Bali, cuál es nuestro proyecto. Así que ahora os lo respondemos. Básicamente nuestro proyecto general, el más grande, es YouTube. Hacer vídeos porque es la forma en la que podemos ganar más dinero y también la que más nos divierte y nos gusta, que es entretener, hacer proyectos visuales, blogs de viajes. Y por otro lado, también ofrecemos servicios de fotografía y vídeo con dron
Y también estamos iniciando un proyecto con la fotografía de stock. Esto es algo que hemos iniciado muy recientemente, pero si es un tema que os interesa, quizás en un futuro podamos hacer vídeos específicos porque hay mucho de lo que hablar, pero bueno, básicamente es vender tus fotografías online y que las puedan usar grandes marcas, agencias de publicidad, y actualmente estamos trabajando en ello también. Es una cosa que aún está en el horno. Romy Darlington nos pregunta, ¿cuánto tiempo estaremos en Bali? Otra pregunta también que nos habéis hecho muchos. Y para esta no hay una respuesta exacta, No. porque en Bali no sabemos hasta cuándo estaremos. Es básicamente un sitio donde vamos yendo y viniendo para ir visitando otras zonas de Indonesia, otras islas, así que no hay una respuesta exacta. Pero en Indonesia como tal, en todo el país, tenemos previsto estar seguramente hasta mayo de 2022. Y una vez a partir de allí, Ya veremos. ya veremos. Pero bueno, en principio la idea es estar un año en Indonesia visitando el país. Bueno, y esto de hecho nos lleva a la siguiente pregunta, que nos la hace... Bueno, esta pregunta nos la ha hecho también mucha gente. Jain Orlando, entre otros. Visitaremos otros lugares de Indonesia, aparte de Bali, como por ejemplo nos dice la isla de Komodo. Bueno, pues parece que nos hayas leído el pensamiento, porque precisamente Komodo es uno de los destinos que estamos preparando justamente ahora, antes de que acabe el año. Y sí, definitivamente queremos visitar lo máximo posible de Indonesia. Somos conscientes de que es un país enorme y de que no podremos verlo todo, pero bueno, preferimos calidad antes que cantidad. Pero sí que hay una serie de destinos que nos gustaría ver en todo este año que os hemos comentado que estaremos por aquí. ¿Hacemos spoiler? ¿Podemos decir alguno? ¿Decimos algunos lugares que iremos? Sí. ¿O no? Sí. ¿Todos o...? Algunos. Vale. Seguramente iremos a Komodo. Como hemos dicho ahora, También queremos ir a Java. ¿cierto? Y también queremos ir a Lombok. De hecho, la semana que viene ya iremos a Lombok. Ya lo veréis. en Ya los lo vídeos. veréis, estamos avanzando muchas cosas. Y también aprovechamos para preguntaros si tenéis recomendaciones de lugares para ver en Indonesia, porque nuestra idea es esta, poder visitar lugares diferentes e interesantes. Sabemos que Indonesia es mucho más que Bali y queremos tener una idea de cómo es el país y poder, pues eso, ver diferentes islas y diferentes realidades. Hasta aquí nuestro esperado vídeo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado mandando vuestras preguntas. Esperamos que nos hayáis podido conocer un poco mejor después de ver este vídeo, y si queréis que en un futuro hagamos otro, dejadnos un like y así pues haremos una nueva versión de preguntas y respuestas más adelante. Muchísimas gracias por vernos un día más y volvemos próximamente. ¡Chao! ¡Chao!